El patrimonio cultural y la economía naranja no constituyen únicamente un ejercicio de rescate de la identidad o del pasado. Hoy representa uno de los motores más potentes para diseñar el ecosistema del turismo global y aún más cuando es liderado por mujeres. Saludos a todos. Quiero agradecer primeramente a Carveris Michel y a todo su equipo por organizar este Women Economic Forum República Dominicana. Asimismo, quiero agradecer a los sponsors por creer en proyectos tan importantes como estos para la escalabilidad femenina. Soy Amangil Riera de Venezuela. Soy consultora empresarial, máster psicogerente, conferencista, trainer de alto rendimiento, facilitadora. Tengo muchos roles y muchas ocupaciones dentro de mi firma Amangil Coaching, Consulting and Business. Sin embargo, el desafío que me une hoy a ustedes es desde el rol de especialista de planificación estratégica. También como especialista en gestión de procesos. Y hoy les quiero presentar un tema que en lo particular considero que es un tema de gran importancia para nosotras las mujeres que tenemos ese valor guardado desde nuestros ancestros, como es el patrimonio cultural y la economía naranja como eje de escalabilidad y sostenibilidad para la mujer en el turismo global. Es un tema bien interesante porque quizás muchas veces pensamos, ¿qué hacemos con este sabor que se queda solamente en la tradición? ¿Qué hacemos con aquello que nos enseñó nuestra abuela, por ejemplo? Pues déjeme decirle que les traigo unas cuantas buenas noticias. Según datos de la ONU Turismo, la actividad vinculada al turismo cultural representa aproximadamente el 40% del flujo turístico mundial, consolidándose como un segmento de alta resiliencia y crecimiento sostenido. Y cuando este enfoque se cruza con el liderazgo femenino, deja de ser una iniciativa comunitaria o aislada por allá y pasa a convertirse en un eje de escalabilidad empresarial y sostenibilidad financiera. Sin embargo, ya les voy a decir cómo se llama, el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo señala que aunque las mujeres representan cerca del 54% de la fuerza laboral en el turismo global, la mayoría no se encuentran en empleos formales, sino en empleos informales, operativos, de baja remuneración. Y es aquí donde llega la economía naranja, que en realidad la economía naranja lo que hace es transferir ese capital intangible, ese conocimiento, esa cultura en activos estratégicos de propiedad intelectual, marcas de alto valor y modelos de negocios de alto impacto. Yo les quiero mostrar un gráfico que les traje por acá. Vamos a compartirles un gráfico donde podemos ver esta fórmula perfecta. Ojalá puedan capturar el gráfico que les muestro acá. Pues en este gráfico podemos ver que el patrimonio cultural, esos saberes ancestrales,
esa memoria colectiva, eso que viene de generación en generación, esa identidad territorial, esa herencia viva, es algo valioso que tenemos en la mano, que cuando a través de la economía naranja registramos bajo una marca, lo empaquetamos, lo registramos bajo una marca, le damos valor, lo gestionamos legalmente y lo llevamos a mercados creativos bajo el liderazgo femenino que de generación en generación viene en custodia de este legado, con esa visión integral y ese manejo de redes que hoy nos obliga, el manejo de la inteligencia artificial, la adaptabilidad a lo que el entorno nos pide. Esta suma, este trinomio que está aquí, se traduce en un resultado de escalabilidad global y sostenibilidad financiera. Un crecimiento de mercado sostenible, ingresos globales e inversión e impacto social, económico y de resiliencia empresarial. Entonces, es una fórmula de alto valor estratégico. Aquí se las traje para que lo puedan capturar y mantenerla presente. Esto es lo que hoy me atrevo a traerles, pues nos da una idea de cómo recuperar toda esa cultura, todo ese patrimonio y darle valor porque en un mercado global saturado de de tanta tradición estandarizada que se ha hecho estándar, pero a través de redes sociales, no sabemos si existen o no existen. En realidad el turista lo que busca es la autenticidad, que es el recurso más escaso y valioso. Fíjense que cuando fue la época de Semana Santa, yo me estaba degustando un dulce tradicional de acá de mi tierra, de Venezuela. Y mi mamá, que ya no está en este plano terrenal, ella era muy consecuente haciendo estos dulces. Y nosotros somos 6 hermanos, 3 hembras y 3 varones. Pero ¿quiénes replican la tradición? Las 3 hembras. Entonces nosotros tenemos un valor, nosotros las mujeres tenemos un valor que no lo tienen los hombres para procesar, porque en conocimiento, en sabor, en degustación sí lo tienen porque los conoce y lo degustan. Entonces, teóricos como por ejemplo Valen Smith, en su libro de Anfitriones e Invitados, dice que el viajero contemporáneo busca es la alternar la autenticidad con eso que se le ofrece también de otra manera. Pero en este caso, la mujer le da un valor único a esa autenticidad. ¿Por qué? Porque ya sea para hacer crecer el turismo consciente o el turismo de inmersión, es la mujer la que le da el valor agregado con esa historia, con ese trato, con el cómo lo hago. Entonces aquí donde juega el papel importante la economía naranja. La economía naranja es el vehículo que va a permitir que ese saber ancestral, ese arte, ese baile, esa música, lo traslade a la riqueza de la industria. Hay un autor que se llama, ellos son 2 autores, Felipe Buitriago e Iván Duque. Ellos fueron los que escribieron sobre la economía naranja. Ellos dicen que esa es una oportunidad infinita. Y esto fue publicado por el Banco Interamericano del Desarrollo en el año 2013. Fíjense que ellos plantean que la riqueza de la industria creativa radica, dando el concepto de economía naranja, radica en transformar ese folclore en propiedad intelectual protegida. Y para que esto suceda hay que hacer el registro
de la propiedad intelectual. A nivel global se llama OMPI. Aquí en Venezuela, por ejemplo, SAPI. En cada país tendrá el regional su propio nombre. Pues porque esto permite empaquetar esa cultura a través de un diseño, una narrativa, o sea, el storytelling y las experiencias interactivas, transformando ese oficio tradicional en un servicio de exportación de alto valor agregado. Disculpe. Y esto colocándole el sello del liderazgo femenino, porque la mujer constituye un pilar fundamental en este proceso. ¿Por qué? Porque va integrando más mujeres de su misma comunidad, de donde nace ese saber, ese folclore, esa cultura, distribuyendo el impacto económico de manera equitativa y fijando las riquezas del territorio. Hay una economista que se llama Mariana Mazzucato, o Mazzucato, creo que es Mariana Mazzucato. Ella es una profesora de Economía de la Innovación en la Universidad de Londres. Ella dice que el valor no solo se debe extraer, sino que colectivamente se debe crear y retener en las comunidades, es decir, pasar de generación en generación y que no se pierda esa tradición. Esa transición es clave. Se da del saber hacer al saber posicionar, elevando el valor percibido para transformar un proyecto local en una marca global. Y se abren miles de oportunidades. Fíjense que yo les quiero mostrar aquí otro gráfico que les traigo. Vamos a mostrarle otro gráfico que les traigo para que vean cómo se concatena todo esto. Aquí podemos ver, ¿verdad? En este gráfico podemos ver el patrimonio cultural, que ya lo hablamos, ¿verdad? El activo identitario es base, eso es de cada región. A través de la economía naranja, que es el vínculo creativo, ¿verdad? Se transforma, pero bajo el liderazgo femenino, el cual a dar oportunidad a otras mujeres en su comunidad y dejar la riqueza allí con cero residuos, establece lo que se llama una economía circular para un impacto al desarrollo sostenible. Es decir, que se benefician en el ámbito social, en el ámbito ambiental y por supuesto en el ámbito económico. Y todo esto se proyecta hacia el turismo global, un mercado de alto valor internacional. Pero ¿cómo se da esto? Esto se da de la siguiente manera, y yo les traigo otros gráficos aquí para explicárselo. Pero también se da a través de múltiples oportunidades. Y antes de explicarle el gráfico, quiero decirles que, por ejemplo, el 27 de septiembre es el Día Internacional del Turismo. Ese es un hito de conexión en el calendario que es totalmente viable para empezar a posicionar o para aprovechar de posicionar nuestra cultura de las diferentes regiones. Por ejemplo, este año la ONU Turismo tiene como lema Agenda Digital e Inteligencia Artificial para rediseñar el turismo. El sector global debate sobre la transformación tecnológica, los destinos inteligentes, el uso de los datos, pero la propuesta que yo les traigo hoy es usar la inteligencia artificial y esta agenda digital, las redes sociales, como un megáfono para nosotros proyectar esos emprendimientos donde llevemos el folclore a un nivel estratégico superior, liderado exclusivamente por mujeres. Y como nada es casualidad, sino que todo es causalidad y así se tiene previsto en el universo, el 28 de septiembre, no les voy a decir que es el día de mi cumpleaños, no, claro que es el día de mi cumpleaños. Es lo que comúnmente conocemos como el Día Mundial del Derecho al Saber. En realidad se llama Día Internacional del Acceso Universal a la Información, pero se conoce como Día Mundial del Saber.
Entonces, esta fecha se establece por la UNESCO para resaltar la importancia de garantizar que el conocimiento no se quede monopolizado. Para la mujer, que es custodia de ese saber, de ese derecho a saber, se traduce en derecho a proteger, a visibilizar y a monetizar de manera justa sus saberes ancestrales. Y por supuesto su propiedad intelectual. Entonces esta conexión es brillante. Mientras que rediseñamos el turismo con inteligencia artificial el 28 de septiembre, garantizamos esa infraestructura tecnológica. ¿Para qué? Para democratizar el acceso al saber tradicional y proteger ese patrimonio inmaterial. Entonces, ¿cómo se da esto? Vamos al asunto de lo que le quiero compartir. Esto se da a través de un plan estratégico que yo les traigo el resumen aquí. Es un mapa, es una ruta para que ustedes puedan lograr ese cometido. Y cuando les digo esto, vamos a ver, creo que ya se está viendo, ¿sí? Se está viendo, ok. Entonces, para lograr esto tenemos algo aquí que se llama Mapa Estratégico para el Logro Global. No es romantizar el hecho de saber cultivar la tradición. No, no se trata de eso. No se trata de decir, ay, no, sí, yo quiero que mi emprendimiento crezca y yo, no, 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 no es eso. Se trata de una ruta donde usted va escalando hasta llegar a posicionar ese saber tradicional en la escalabilidad exponencial de ingresos a través de franquicias y genera un bien común. Y este esquema se lee así. En la primera etapa hay una etapa de aprendizaje y conocimiento. Usted tiene el conocimiento, tiene ese saber ancestral. Entonces vamos a desarrollar lo que es una visión global de ecosistema, es decir, esa capacidad de conectar con distintos negocios. Vamos a desarrollar la capacidad del storytelling, el contar la historia de cómo nació el emprendimiento, cómo nació el dulce, por qué se creó el dulce, cuándo se creó, quién lo creó, la abuelita, el abuelito. Pero también vamos a desarrollar las capacidades de neuroventa, es decir, esa capacidad de venderle a la psicología de la persona, venderle experiencia. Asimismo, es aprender a liderar desde adentro hacia afuera. Esto es que esto se traduce en desarrollar esa habilidad de sacar nuestra propia esencia para contar esa historia, para posicionar ese producto. Y por supuesto, algo que tenemos que aprender es sobre inteligencia artificial y manejo de redes sociales. Porque eso es mentira que la inteligencia artificial nos viene a sustituir. Quien nos sustituye es la persona que sabe manejar la inteligencia artificial. Entonces, es necesario porque acuérdense que este es el megáfono con que vamos a compartir. ¿Y esto para qué? Esto va a ser la base para entonces transformar este patrimonio cultural ya en el hacer, aquí desarrollamos el ser, aquí es el hacer, en propiedad intelectual protegida a través de una economía circular, de la cual hablamos, que le damos trabajo a otras mujeres, procuramos cero residuos y que la comunidad se enriquezca. También nos permite formalizar legalmente la estructura de nuestro emprendimiento, es decir, hacer una empresa con el posicionamiento de nuestra cultura y nuestro folclore. Ah, pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Para ofrecerle al cliente, a través de esto que aprendimos aquí en Neuroventa, una activación de sus neurotransmisores, es decir, que vivan esa experiencia, ese sabor, ese baile, ese arte. Y, por supuesto, introducir todo esto en los 7 tipos de turismo. No es que solamente es el turismo de playa en el lugar que hay playa, no es el turismo de playa, de educación, religioso,
científico, en los 7 tipos de turismo. Y también a través de quién, a través de los operadores turísticos, de los hoteles, de las agencias de viajes. Y con esto, cuando lo tenemos bien posicionado, allí sí podemos hablar de una perspectiva financiera de sostenibilidad, porque escalamos exponencialmente los ingresos, podemos crear franquicias, marcas identitarias, pero también un bien común de reinversión de excedentes para el bienestar de la comunidad de mujeres. Esto es como un ciclo y vuelve y vuelve y se van integrando más mujeres. Entonces, esto es lo que desde la planificación estratégica se llama un proyecto de posicionamiento, en este caso del patrimonio cultural a través de la economía naranja para llegar a la escalabilidad y sostenibilidad de la mujer en el turismo global. Y ya para cerrar, yo les quiero compartir una reflexión. Y aquí se las tengo también. La economía naranja nos da el placer de crear. El placer y el poder, por supuesto, ¿no? Porque lo que hacemos con amor es lo que en realidad le va a marcar la diferencia a este proyecto. La tecnología nos sirve de megáfono para escalar. El liderazgo femenino, la capacidad de retener la riqueza en el territorio. Pero no vinimos a conversar el pasado, no es echar un cuento del pasado. Vinimos a codificar la cultura para transformarla en libertad financiera y bien común. Y para esto, el liderazgo femenino juega un papel importante en este proyecto. Gracias por estar aquí. Una vez más, gracias a los organizadores. Y esto es lo que les traigo desde Venezuela. Soy Amangil Riera y pueden encontrarme en mis redes sociales por @AmangilCCB.